le voy a también adelantar porque es importante platicar con él esta tarde. Arturo Ávila, como siempre, a la disposición para platicar con nosotros, coordinador de comunicación del Grupo Parlamentario de Morena en San Lázaro. Primero te saludo, Arturo, ¿cómo estás? Michelle, saludo con mucho aprecio y saludo también a la gente que nos escucha, como siempre. Me voy a abrir contigo, Arturo, para mostrarte una preocupación que surge también, no solamente como ciudadana de este país, también como periodista mexicana. Y es que platicando hace unos minutos con no solamente es amigo de Carlos Manso, quien lamentablemente fue asesinado en Michoacán, pues es dirigente de un partido, y cuando uno piensa que de repente es cuando aquí se deben unir esfuerzos para sacar adelante un estado como Michoacán, pues te das cuenta que, pues, en el caso de la oposición en Michoacán, pues no se cuenta con ella, al menos ha acusado hace unos minutos de un montaje todo el trabajo, pues también hasta cierto punto decirlo monumental que se está haciendo en materia de seguridad en estos momentos. ¿Qué hay que responder a esto? Yo empezaría por decirte que la oposición ha enseñado, pues de cuerpo entero, que es una oposición que no tiene proyecto, que no le importa a México y que sobre todo que están dispuestos a hacer lo que sea, es decir, a inventar la narrativa que sea, a construir la narrativa que sea, con tal de tratar de dañar a nuestro movimiento. No les ha importado, por supuesto, la alcaldesa de Uruapan, no les ha importado el luto, no les ha importado los mensajes que ella ha dado, no les ha importado que el propio Carlos Manso fue una persona que siempre tuvo un diagnóstico muy claro de dónde se había originado la problemática en materia de seguridad de nuestro país. Y apenas vieron la tragedia y no dudaron un segundo en convertirlo en un tema político, en tratar de lucrar de forma política. Yo no puedo entender de pronto posicionamientos como el del dirigente estatal del PRI, ¿no? O de lo que queda del PRI, porque pues es nada, están en la desesperación y están a punto de extinguirse, tratando de decir que porque era su amigo y que porque lo conocía, acusaba a nuestro gobierno, ¿no? Para mí es muy claro que el problema de seguridad que enfrenta nuestro país nace en 2006 con una terrible política pública. No lo digo yo y no es un tema de regresar nuevamente a culpar a Felipe Calderón, no, pues ahí están los datos, las estadísticas. La tendencia es muy clara. Durante ese sexenio en donde el presidente ni más ni menos estaba vinculado al cártel de Sinaloa mediante su secretario de Seguridad Pública, se incrementaron como nunca los homicidios, y sobre todo en Michoacán. Lo mismo pasó con Peña Nieto del PRI, que fue omiso, que no hizo absolutamente nada, que desintegró lo que quedaba de las instituciones de seguridad. Solo hasta que llegue el gobierno de la transformación, la tendencia dice que han venido disminuyéndose los homicidios dolosos. Con la presidenta de México, como nunca, tenemos cifras récord que ya superan el 33% de disminución de homicidios. Y me da la impresión de que en esta desesperación hemos visto lo peor de la gente que odia a México, lo peor de una oposición que está, reitero, moralmente derrotada, que no tiene brújula y que lamentablemente al parecer están a la espera de cualquier tragedia, para tratar de demostrar una gestión que está dando resultados, y que no lo digo desde el punto de vista de la propaganda política, lo digo desde el punto de vista de los datos. Los datos son contundentes, los delitos van disminuyéndose, todos, absolutamente todos, incluyendo los homicidios dolosos. El mes pasado tuvimos la cifra más baja de homicidios dolosos. Entonces me parece que a la gente del PRI, a la gente del PAN, sobre todo a los del PRI, los escuchamos en una especie de narrativa de comunicación desesperada, sin rumbo, sin tener claro qué es lo que merece este país, y olvidándoles algo muy importante: los que verdaderamente condenaron a la desgracia a este país fueron ellos. Es que hasta parece broma, Michelle, que los del PRI hoy hablen de autoritarismo cuando fueron los gobiernos más autoritarios. Parece broma que el PRI hable de corrupción cuando fueron los gobiernos más corruptos que ha tenido este país. Parece broma que el PRI hable de un régimen que antidemocrático cuando los que incluso presentaron a una elección a un candidato único fueron ellos. Pues me parece que la gente no es tonta, lo vimos hoy con la marcha que todo el mundo decía en las redes, no Estaba todo el justo mundo, por más bien, preguntarle eso a Arturo, ¿cómo ve las sí, manifestaciones el día de hoy? pues ya vimos, ¿no?, que era un tema mediático, lo anticipó la presidenta Claudia Sheinbaum. No es lo mismo 80 millones de votos que 6,000 o 7,000 personas que, por cierto, de generación Z no tenían nada, ¿no? La mayor parte eran los mismos rostros de siempre, desde una Costa Naranjo hasta un de la Usarán, las mismas personas que siempre han estado en contra de este país, que quisieran que los privilegios regresaran,
están muy incómodos con un México que está cambiando y que se está transformando, y creo que quien gana hoy, pues gana la verdad frente a una estrategia que además estaba alimentada por bots extranjeros, por otros países, por injerencia internacional, ¿no? Tratando de generar una sensación de supuestamente una generación que iba a marchar, que estaba harta, y lo que vimos fue pues que no había nada, que era un movimiento político auspiciado por un empresario que, por cierto, ya le tocará por fin pagar impuestos, y por otros personajes de la vida pública nacional que lamentablemente quedan hoy peor que nunca, porque creo que hoy ni siquiera lograron llegar a las 10,000 personas. Lo que sí lamentamos son los actos de violencia que se están Sí. dando. Esa es la derecha, esa es lo que quieren provocar, esa es la imagen que quieren que se lleve el mundo, esa es la imagen que van a tratar de promover, y entonces me parece que al final de cuentas quien tiene la última palabra es el pueblo de México, y el pueblo de México sabe perfectamente bien quién está del lado correcto de la historia. ¿Y cómo hacer un trabajo, bueno y que se note, Arturo? Y lo digo en general por los grupos parlamentarios, por el trabajo de comunicación que se hace. La presidenta en Campeche hablaba ayer, de forma también sentía estas campañas que se orquestan a través de las redes sociales. Lo hablaba por las manifestaciones el día de hoy también, por las influencias que surgen, pero lo hablaba también por su persona, por lo que ha vivido en los últimos días y sobre todo que sea en un contexto como lo que ocurrió, insisto, en Uruapan, en Michoacán, donde pues todos estos mensajes no dejan otra cosa más que incertidumbre en la gente. ¿Qué mensaje es el que se envía a la población que nos escucha gracias a la señal de fórmula en todo México, Arturo, auditorio? Sobre todo por todas estas señales que vemos por todas partes, dónde encontrar la verdad, dónde informarnos bien, es decir, qué sí es, qué no es, qué hacen ustedes para que pues no se genere alguna inestabilidad en ese sentido. Mira, Michelle, hoy publica un artículo muy interesante del periódico El País, Sí, una lectura obligada, una lectura que yo recomiendo para todas y sí, sí, para sí. todos. Y en este artículo lo que está básicamente evidenciando es que esta fue la forma de operar de la extrema derecha en países como Brasil, por ejemplo, con Bolsonaro, con un diputado que no tenía conocimiento, ¿no? Que la gente no conocía, y también el caso de Milei en Argentina, y que ciertos estrategas que son expertos en manejo mediático y en amplificación de noticias falsas, de promoción de violencia, van generando de alguna forma una, digamos, un ambiente que cuando hay hartazgo de los gobiernos, pues tiende a aprender ciertas narrativas de comunicación que pueden ser peligrosas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mentiras falsas, porque hay verdades a medias, porque hay narrativas que no existen, porque hay motes como el que han tratado de poner en gobierno, de narcogobierno, cuando el único narcogobierno fue el del PAN, por cierto. Y entonces hay que estar muy atentos, ¿no? Afortunadamente en México la gente no tiene un hartazgo del gobierno. 8 de cada 10 mexicanos y mexicanos, de acuerdo a las últimas 37 encuestas que se han publicado, aprueban la gestión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Entonces, en ese orden de ideas, cuando tienes un gobierno que entrega resultados, cuando tienes un gobierno que saca de la pobreza 13.5 millones de mexicanas y mexicanos, cuando tienes un gobierno que incremente el salario mínimo en un 135% en términos reales, cuando tienes un gobierno en donde hay prosperidad compartida, a las y a los empresarios les va bien, pero también la desigualdad se disminuyó históricamente como no había sucedido, pues es muy difícil que puedas engañar a la gente que está allá afuera, que está concentrada en seguir trabajando para sus familias, por México y para México, ¿no? Esa es la enorme diferencia, ¿no? Estos movimientos amplificados, falsos, digitales, tienden a tener una respuesta importante cuando los gobiernos no hacen su trabajo, pero un gobierno como el nuestro, que entrega resultados, que son palpables, que la gente los vive, pues claramente lo que sucede es lo que dio hoy. Una burla de marcha de la que nos vamos a acordar solamente por el enorme fracaso que tuvieron y porque 80 millones de votos no hacen la diferencia en un país. Arturo Ávila, le agradezco esta entrevista. Vamos a estar en contacto si así nos permite y gracias por la disposición. Gracias, Michelle. Un abrazo muy fuerte y saludos a todos. Saludos, Arturo Ávila, él es el coordinador, es vocero del grupo parlamentario de Morena, pero se ha convertido también en una voz de Morena en general en el país. Vamos a una